damos gracias, bendito Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más que nos das la vida. Gracias porque somos privilegiados, Señor, de tener esta relación contigo. Gracias porque tú siempre bendices nuestras vidas, nos das salud, nos das trabajo, provees el alimento, nos concedes tener la familia. Te damos gracias, bendito Padre, también porque podemos compartir tu palabra. Yo te ruego que me ayudes, Señor, a seguir compartiendo, Señor, lo que tú me has dado, Padre. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje, Señor, que tú lo puedas usar para tu gloria, tocando mentes, tocando corazones, cambiando y transformando vidas, Señor, porque tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que nos renueva. Yo te ruego, Señor, solamente ser ese siervo inútil, ese instrumento en tus manos, Señor, el cual tú vas a usar, Señor, para llevar, Señor, este mensaje, y que tú siempre seas glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor a través de este medio, Palabra Eficaz. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta y por el trabajo que nos da, y por este tiempo que podemos meditar su palabra. Es un gozo poder meditar en la palabra del Señor, porque seguimos aprendiendo y es lo que estamos compartiendo. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema que se llama Nuestra esperanza al morir. Nuestra esperanza al morir. Y nosotros sabemos que como hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una esperanza. Claro, tenemos bendiciones en esta vida, en este cuerpo, pero tenemos una esperanza que trasciende más allá de esta vida. Tenemos una inmortalidad, una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, en ese paraíso que Él ha preparado. Claro que todos los creyentes en Él tenemos una esperanza. Qué triste es para aquellas personas que han rechazado a Jesucristo como su Salvador personal, lo cual ellos no van a tener esta esperanza, sino lo que les espera es condenación, es dolor, llanto y sufrimiento por toda la eternidad, porque la Biblia solamente nos habla de dos caminos. Cuando nosotros hemos rendido nuestra vida y hemos entregado todo a nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro que nos ha acontecido en nuestra vida es que hemos vuelto a nacer de nuevo. Al haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Biblia nos enseña a no tener temor de nada ni de nadie en este mundo, sino solo de Dios. Tener el temor de Jehová es de sabios, ya que el comienzo o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el libro de los Salmos 111, versículo 10, dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Pero vea que el temor de Jehová en Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vea, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vea qué interesante. Tenemos que vivir en el temor de Dios, en el temor de Jehová, que es siempre cultivar esa buena relación en obediencia y apartarnos de todo mal. Mientras nosotros vivamos, hermanos, agradando a Dios y alineemos nuestras vidas a su voluntad, no hay nada que temer a la hora de nuestra muerte. No hay nada, no tenemos por qué temer a la hora de partir. No importa la manera o el modo en que nosotros partamos de este mundo, no debemos temer, no debemos tener temor por dejar el cuerpo por el simple hecho de morir. Ya sea un trágico accidente, una enfermedad terminal, un nefasto secuestro para la trata de tráfico humano, o sea, la venta de órganos en el mercado negro, que está muy de moda y a la orden del día. El Señor nos vuelve a decir: no temas,
Vea lo que dice en el Evangelio, capítulo 10, versículo 18. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vea que aquí la palabra alma es suje y está hablando precisamente de la esencia de la persona. Es la vida, es el ser, es el ánima, el alma, el corazón. Pero me llama mucho la atención y que aquí se ha prestado este versículo a malas interpretaciones cuando dice que más bien temed a aquel que puede destruir el alma. Entendamos que hay sectas que enseñan la aniquilación del alma. La Biblia en todos sus sentidos doctrinal, teológicamente, no enseña el sueño del alma. Cuando una persona muere, el alma sale y el alma va a otro lugar. O se va al paraíso con Cristo o se va al lugar de tormento. Solamente hay dos caminos. No hay aniquilación del alma. Esta palabra destruir viene del griego apolumi, que significa perecer, perder, morir, matar, incluye destruir, pero aquí la palabra destruir no equivale a la aniquilación del alma, sino a la muerte espiritual, que es la separación de la presencia de Dios y de la comunión de todos los santos en el paraíso eterno, para ser arrojado al lago de fuego, a la pena y al sufrimiento eterno. La Biblia no enseña la aniquilación del alma. Esta es una doctrina inventada y acomodada para resaltar la bondad de Dios, llevándola a un extremo que resulta en herejía, porque niegan la justicia de Dios, muchas veces mencionada por Jesucristo. Solamente hay un cielo y hay un infierno, y cuando usted lee el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta en el capítulo 21 que se menciona de un lago de fuego. La Biblia nos enseña el castigo eterno, el sufrimiento eterno, y hay personas que quieren quitar la justicia, porque el castigo es la justicia de Dios, y querer poner solamente la bondad de Dios o querer ser más buenos que Dios, y niegan la existencia de un infierno. La palabra infierno aquí usada es del griego gehenna. Permítame decirle algo. Jesús le dijo a Nicodemo que si siendo él maestro de Israel no entendía el nacer de nuevo, hablando de cosas terrenales, ahora ¿cómo iba a creer si Jesús dijere las cosas celestiales? Jesús está usando esta terminología terrenal refiriéndose al gehenna para explicar y hablar del infierno, usando como ilustración el gehenna o el valle de los hijos de Hinnom, que está fuera de la muralla al sur de la antigua Jerusalén. En este valle se llevaron a cabo actos de maldad. Los israelitas sacrificaban a sus hijos ante Moloch en los días de Acaz y Manasés, siendo después el basurero de Jerusalén. Jesús lo cita para referirse a ese lugar como de condenación, de sufrimiento y tormento eterno. Vean el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esto no equivale a un lugar terrenal, sino a un lugar espiritual que trasciende del plano físico al inframundo, al averno de dolor y llanto. Vea lo que dice en Mateo capítulo 13 versículo 42. Jesús explica a sus discípulos el destino final de los malvados que hacen iniquidad. Vea el versículo 42, dice: los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Solo hay dos caminos que la Biblia menciona: el paraíso en comunión con Dios por toda la eternidad, y el infierno de fuego y tormento que también es por toda la eternidad. Nuestra esperanza al morir, amado hermano, amigo, es partir con nuestro Señor Jesucristo y vivir en la eternidad con Él, en ese lugar que Él ha preparado para los que le aman y para los que le obedecen. Ese lugar en el que ya no habrá más
más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más separación, donde habitaremos en un eterno presente donde habrá gozo, paz, alegría, donde habrá un banquete para todos los convidados y eternas alabanzas para el Rey de Israel y al esposo de la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, soberano Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos compartiendo su anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado y que Cristo sería magnificado, exaltado, engrandecido en su cuerpo, sea para vida o sea para muerte, ya que el vivir para el apóstol Pablo es Cristo y el morir es ganancia. Pero surge la pregunta del apóstol Pablo sobre ¿qué es lo mejor? Si vivir resulta en el beneficio de la obra, él dice, ya no sé qué escoger, él no sabe qué escoger, o si morir realmente teniendo el deseo, ahí lo dice en este pasaje, teniendo el deseo de partir y estar con Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Vea que aquí el apóstol Pablo nos dice claramente tres cosas. Número uno, que mientras él viva en ese cuerpo, él seguirá sirviendo en la obra a nuestro Señor Jesucristo. Número dos, si él muere, él se va con Jesús a disfrutar el paraíso eterno por los siglos de los siglos. Y número tres, dice que es muchísimo mejor partir con Cristo. Esto nos habla de una comunión personal, continua y prolongada, sin interrupciones como el sueño del alma que las falsas sectas evangélicas enseñan, que al morir el alma está dormida juntamente con el cuerpo en el sepulcro, lo cual la Biblia no enseña. Pablo sabía que al morir él partiría inmediatamente con Jesús. Y en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 y 9, lea conmigo y ponga mucha atención lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vea que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué en este versículo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que confiamos y más quisiéramos? Ese quisiéramos es el deseo, es el anhelo realmente de estar ausentes del cuerpo. Es decir, que el cuerpo, nuestra alma separada del cuerpo, obviamente ya va a estar presente ante nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, pero no para dormir, como enseñan que uno se muere y el alma está dormida. Entonces, ¿cuál sería realmente el anhelo, ese deseo de partir, si voy a estar dormido ahí en el sepulcro, ahí en una tumba fría, ahí con tierra encima de mí, voy a estar dormido? ¿Cuál sería mi apuranza? ¿Cuál sería mi anhelo? ¿Cuál sería mi deseo de partir del cuerpo? La Biblia no enseña eso, pero eso simplemente se ha malinterpretado. Estas sectas que realmente no han tomado el contexto teológico para dar una verdadera enseñanza, una clara enseñanza. Versículo 9 dice, por tanto procuremos también, escuche, o ausentes o presentes, cualquiera de las dos, ya sea ausentes de Jesús o presentes ante Jesús, debemos serle agradables. Vea, Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y vea, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando la persona muere, el cuerpo es el que va a la tierra, el cuerpo va al polvo, el alma sigue viva.
Por eso dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios es el Dios de todos los espíritus, de todas las almas. Los espíritus no están muertos, el alma no está dormida. Y eso también lo dice Marcos capítulo 12, versículo 27. Vea lo que dice Lucas 20:38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Vea en Mateo 17:1-3. Vea que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vea que hay una narración aquí en el capítulo 17 de Mateo y se dice que Moisés y Elías se aparecieron hablando con Jesús. Ok, la pregunta es, si el sueño del alma es real, ¿por qué no están dormidos Moisés y Elías? ¿Qué están haciendo ahí despiertos? ¿O será que Jesús fue y los despertó para que estuvieran platicando con él? Porque necesitaba Jesús platicar, desahogarse del miedo que él tenía, porque él iba a ir a sufrir. La Biblia no enseña que el alma esté dormida. Aquí vemos a la aparición de Moisés y Elías despiertos, trabajando y obrando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros desconocemos la eternidad, pero sabemos que en la eternidad Dios nos va a asignar trabajos. Incluso los ángeles tienen trabajo. Los ángeles son ministros del Señor enviados para actuar en favor de los creyentes. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Yo desconozco la eternidad, pero conociendo que mi Dios es de propósitos, yo sé que la eternidad no es como la pintan en las caricaturas, que cuando uno se muere está en una nube tocando un violín aburrido. En ningún momento nuestro Dios nos va a asignar responsabilidades. Vamos a trabajar con Dios. Va a ser un momento de adorarle, de cantarle alabanzas por toda la eternidad. Yo soy de las personas que creo que somos invitados a un banquete, que va a haber comida, que vamos a comer, y la evidencia está que cuando Jesús resucitó, él ya tenía su cuerpo transformado y glorificado. Él comió pescado después que se le apareció a sus discípulos, y él mismo dijo que no volvería a tomar el jugo de la vid hasta que estuviera en el reino de su Padre. Yo creo que nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, siendo convidados a esas bodas, a ese banquete, a esa comida, a esas actividades que tendremos con nuestro Señor por toda la eternidad. El cielo no es aburrido, amado hermano. El cielo de verdad que va a ser algo hermoso. Si aquí en la tierra, cuando le adoramos y le cantamos y sentimos su presencia y nos gozamos y sentimos su paz, su alegría, ¿qué será cuando estemos en su presencia? Sentir esa experiencia, ese gozo eterno por toda la eternidad. Ya no habrá sentimientos de miedo, de culpa, de suicidio, de tantas cosas que la gente en esta vida sufre. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo será diferente y será una hermosura estar en su presencia. Esforcémonos en seguir creyendo en Dios, esforcémonos en seguir obedeciendo las instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Vea que también se repite la transfiguración en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 31. Aquí se nos dice un poquito más de lo que estaban hablando, porque ve que en Mateo 17, del 1 al 3, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero vea que Lucas 9:31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ya tenemos más información de lo que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Estaban hablando del compromiso, de lo que Jesús iba a cumplir. Tenía que cumplir la escritura. Él ya sabía, ya le había dicho a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto, pero también ya sabía que al tercer día él iba a resucitar. Me llama la atención, ¿verdad? Aquí vemos que Moisés y Elías están vivos y despiertos. Aquí ellos no están dormidos. Nuevamente quiero reiterar, amado hermano, amigo que nos escucha, que cuando una persona muere,
el alma sigue viva y el cuerpo es el que duerme en el polvo de la tierra hasta que sea despertado por nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos. El alma se sale del cuerpo, no se queda ahí dormida con el cuerpo. Eso es una mentira. Vemos un pasaje más en Génesis capítulo 35, versículo 16, capítulo 35, versículo 16 al 18. Encontramos la muerte de Raquel, mujer de Jacob. Después dice, partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. La Nueva Versión Internacional dice que tuvo un parto muy difícil. Versículo 17, la Nueva Versión Internacional dice, en el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. Y la Reina Valera, me gusta cómo lo dice, versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dice, al salírsele el alma, murió. Sabemos que la persona al morir, el alma se sale. Y quiero finalizar, amado hermano, voy a continuar después en otro domingo, otra sección acerca de que cuando uno muere, uno está consciente. Cuando una persona muere hay conciencia, no estamos dormidos. No ignoramos nuestra realidad. Cuando uno muere, uno llega consciente de todo. Te acuerdas de tu familia, de los que dejaste aquí en la tierra. En ningún momento tú ignoras tu realidad. Tú no llegas ya sea al cielo o al infierno y piensas, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé por qué estoy aquí. En ningún momento. No, tú estás consciente por qué estás allí, y eso lo estaremos compartiendo en otro estudio. Quiero concluir, amado hermano, en cuanto a esta nuestra esperanza al morir, que como cristianos es que al morir, morimos y partimos inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo. No hay sueño del alma, ni nada que nos separe del amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo te exhorto y te animo a que sigamos viviendo para Él, sigamos orando en todo momento, sigamos leyendo su palabra para no ser engañados, y sobre todo, no tengamos temor de este mundo, no tengamos temor de lo que la gente, lo que el hombre nos puede hacer. Nuestra alma, hermanos, nadie la puede matar, nadie. Nuestra alma permanece viva. Agrademos al Señor. Nuestra alma está asegurada en Cristo. Simplemente esforcémonos en cuidar esta relación, en obedecerle y en serle agradables en todo. Lo demás, amado hermano, nuestro Señor ya lo tiene arreglado. Por eso Dios es un Dios de propósitos. Él preparó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Cristo no fue una carta que Dios se sacó de la manga al momento del problema, sino que Jesucristo ya estaba preparado, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir y pagar por nuestros pecados, para darnos esta salvación que ahora podemos gozar. Yo doy gracias a Dios por haberle conocido, y yo te animo a que mantengas esta relación. No te canses, no te separes, no te alejes. Tenemos que ser personas constantes en el Señor y perseverando. Debemos de perseverar. Dice su palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, amado hermano, Dios bendiga tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu salud. Sea el Señor dándote la bendición día tras día. Y no te olvides de ser agradecido. Agradécele por todo, no nomás por las cosas buenas, también por las cosas malas. Dios, te doy gracias por este accidente que tuve. Algo tengo que aprender.
no solo busquemos a Dios cuando nos va bien, también en las malas, adoremos al Señor, levantemos nuestras manos, cántale un canto, una alabanza cuando te vaya mal. Ahí cuando estés en cama enfermo, levántale tus manos y cántale al Señor. Si el Señor te lleva, ya ganaste, ya la hiciste. Y si el Señor te sana, gloria a Dios, te está dando más vida, más propósito aquí en esta tierra, para tu familia, para tu trabajo, para los planes que Él tiene. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén.